Un cordial saludo a todos, les habla el pastor Justo Arnedo Cabarcas, estudiante de Teología Virtual de la Universidad Bautista de Cali. En esta ocasión estaremos conversando acerca del libro de Josué, que hace parte de los profetas anteriores. Tendríamos que decir que el nombre Josué viene del hebreo Yeshua, que significa Jehová es salvación. Su nombre anterior era Oseas, que traduce también salvación. Era descendiente de la tribu de Efraín y también era hijo de Nun. El libro de Josué narra la conquista y el asentamiento de Israel en la tierra de Canaán. Comienza con una comunidad transhumante que va de un lugar a otro y que llega desde el desierto para adentrarse en la tierra prometida, Canaán. En este libro se consolida el concepto de Israel como una unidad política y religiosa. Al finalizar su narración, Israel se ha consolidado como una nación con su territorio propio. A pesar de que no erradicaron o expulsaron la totalidad de todos los cananeos, pero se hizo pacto con Dios en Siquem. El libro de Josué se ha descrito como ese libro que establece límites. Comienza con la muerte de Moisés y empieza un nuevo liderazgo, que es el liderazgo de Josué. Se establecen también los límites de los territorios tribales. A lo largo de la narración se cruzan los límites, por ejemplo, el río Jordán y el territorio cananeo. También se refuerzan los límites religiosos al señalar la importancia del cumplimiento estricto de la ley o de la Torá. También se establece la prohibición de los ídolos y de los altares, la necesidad de considerar anatema a todo aquello que trajese impureza ritual al pueblo. También podemos decir que el lugar en el canon y el vínculo con los demás libros que tiene Josué. En la tradición judía, Josué es el primer de los libros proféticos con el que se inicia la segunda sección de la Biblia hebrea llamada Nevilim. Nevilim es el término que significa profeta, dentro de los cuales se distinguen los profetas anteriores y los profetas posteriores. ¿Cuáles son los profetas anteriores? Tenemos los libros de Josué hasta Reyes, sin incluir el libro de Ruth. Y para los profetas posteriores tenemos desde Isaías hasta Malaquías, sin incluir el libro de Daniel, que hace parte de los escritos. Es de notar que coloca estos libros que la tradición cristiana llama históricos con los proféticos propiamente dicho. No es un error de concepción, sino una valoración hermenéutica. Los profetas son quienes comunican un mensaje de parte de Dios para el pueblo, y los judíos pensaban que estos textos, en especial Josué, traían un mensaje de parte de Dios para el pueblo. Desde el punto de vista literario, hay dos propuestas para ubicar a Josué entre los libros del Antiguo Testamento. En un caso se considera a Josué como el final de la obra que comienza en el Génesis. En este caso estaremos hablando de un Hexateuco, es decir, al Pentateuco que conocemos le agregamos Josué, y es apenas lógico, porque es que la tierra se promete a los patriarcas en el libro de Génesis, y solamente hasta llegar al libro de Josué se observa el cumplimiento de la promesa con la posesión de la tierra de Canaán. Y la segunda propuesta fue dada por Martin Knorr, señalando que Josué es parte de una obra que tiene a Deuteronomio como preámbulo teológico y que se extiende hasta el libro de los Reyes. Es decir, este hombre considera que lo que es Josué, hasta el libro de Reyes, conforman una sola unidad, basándose teológicamente en los argumentos que están establecidos en el libro de Deuteronomio. Muy bien, ahora entramos al tema de la división del libro de Josué. La propuesta que traigo en este momento es que el libro de Josué se divide en 4 partes. La primera es la introducción, que se desarrolla en el capítulo 1, y la segunda es la conquista de la tierra. En esa conquista de la tierra está desde el capítulo 2 hasta el capítulo 12. Tenemos en esa conquista la conquista de Jericó y de Ai, que son las 2 primeras ciudades que son conquistadas
por Josué. Posteriormente, el pacto con los gabaonitas, la campaña del sur y del norte y lista de los reyes vencidos. La tercera parte es la distribución de la tierra, que va desde el capítulo 13 hasta el capítulo 21. Ahí está una introducción en lo que están en Transjordania, tierra de Judá, tierra de Efraín y Manasés, tierra del resto de las tribus y las ciudades, refugio y de Leví. Finaliza con una cuarta parte, que es el pacto en Siquem, desde el capítulo 22 hasta el capítulo 24. De manera particular, lo que pasa en Siquem es bastante significativo, porque en Siquem fue que Dios hizo el llamado a Abraham. Entonces, de una manera particular también aquí en Siquem es que Josué hace el último discurso y se dirige a la nación hebrea. Muy bien, ahora hablemos del contexto del libro. Primero vamos a hablar acerca del contexto político. Y cuando hablamos del contexto político nos vamos a referir a la gran cantidad de naciones o de pueblos que estaban arraigados o asentados en el territorio cananista o la tierra de Canaán. Estos personajes que estaban aquí son los llamados semitas, los pueblos semitas, que corresponden a los hititas, amorreos, jebuseos, heveos, pericitas y gigaseos. Eran reinos organizados políticamente y militarmente. Eran terribles y astutos, muy avanzados, mucho más que el pueblo hebreo. Entonces eran civilizaciones muy consolidadas, pueblos bastante avanzados que estaban asentados en el territorio de Canaán. Josué distribuye la tierra. Él va conquistando y distribuye el territorio en las 12 tribus de Israel. Pero hay una particularidad. El libro de Josué empieza señalando a la primera tribu, la tribu de Judá, que en otras ocasiones que se hace el listado de las tribus de Israel, no está primero Judá, porque Judá no es el hijo mayor. El hijo mayor es Rubén. Pero vemos que en Josué, el primero que empieza en el listado de las 12 tribus de Israel es Judá. Y obviamente el lugar de José lo toman sus hijos, sus dos descendientes, que son Efraín y Manasés. No eran hijos de Israel, eran hijos de José. Los tuvo en Egipto, pero ellos ya vienen a ser parte de las 12 tribus de Israel. Entonces, en la parte de Transjordania, antes de cruzar el río Jordán, estaría la tribu de Rubén, la tribu de Gad y media tribu de Manasés. Y del otro lado, que es Cisjordania, pasando el Jordán, entonces desde el norte hasta el sur, tenemos a Aser, a Neftalí, a Zabulón, a Isaacar, a la otra media tribu de Manasés, a Dan, a Efraín, a Benjamín, a Judá y a Simeón. Esta es la distribución de la tierra que hizo Josué. Muy bien, seguimos con el contexto religioso. Obviamente, al referirnos a los cananeos, tenemos que decir que eran politeístas. Ellos tenían una gran variedad de ídolos o de dioses. Y quiero resaltar los más importantes, que son Il, el dios Baal, Asera, Anat y Astoret. Entonces, los dos primeros, Il y Baal, eran monstruos de la corrupción, y las deidades femeninas eran Asera, Anat y Astoret, patronas del sexo y de la guerra. Todos estos falsos dioses expresaban la crueldad y la degeneración moral de sus adoradores. Es decir, que había perversión en el pueblo cananeo. Esto da la explicación de la orden de Dios de destruir a los cananeos. Su degradación provocó el juicio de Dios para con este pueblo, cortando la gangrena que sería capaz de corromper el pueblo de Israel.
Entonces, lo hace con este objetivo. Ahora hablemos del contexto cultural y social. Canaán se destaca por el avance en la escritura y en la literatura, pero realmente lo que más resalta en la tierra de Canaán es que tenían su alfabeto, un alfabeto bastante importante, sobresaliente. También la lengua cananea era un dialecto arameo muy parecido o próximo al hebreo. No hay arquitectura monumental ni preocupación por embellecer los edificios con motivos de ornamentación. Entonces, fíjense que lo más sobresaliente de ellos es el alfabeto. Y desde el punto de vista económico, el pueblo cananeo se dedicaba principalmente a la agricultura, pero aprovechaban su posición geográfica, que era muy estratégica para el comercio, que de manera general era comercio de textiles y de artesanías que fabricaban ellos mismos. Entonces, esto le trajo un auge y un fortalecimiento económico bastante fuerte. Ellos eran unas naciones prósperas, unos reinos prósperos. De tal manera que también manejaban el bronce, lo que utilizaban para poder construir armas y también armaduras para sus soldados. Es decir, que la manipulación del bronce era más que todo con fines bélicos. Muy bien, ahora hablemos acerca del autor y la fecha de redacción. Josué, a nivel de la tradición, podemos decir que es el que escribió el libro que lleva su nombre, pero Josué es más el héroe de todo lo que se da en el libro, más que el autor. Él escribió claramente algunos apartes del libro, como el capítulo 18, versículo 9, el capítulo 24, versículo 26, el capítulo 8, versículo 32. Es probable entonces que un autor inspirado acabase el relato después de la muerte de Josué. Por ello, se afirma que es un autor indeterminado. El libro fue escrito entonces en una época temprana. La fecha de los hechos aproximadamente es el siglo XIV antes de Cristo. Esta es la época o la fecha en la que se dan las diferentes situaciones que se presentan en el libro. Especialmente la invasión a Canaán se desarrolló, según los argumentos bíblicos, en el año 1405 antes de Cristo. Y el proceso de toda la historia que se gesta en este libro se desarrolla entre unos 25 a 30 años para finalizar todo lo que el libro nos comenta. Vamos a hablar también de los temas relacionados con la alianza de Deuteronomio, la alianza deuteronómica. Josué fue escrito para darnos el registro de la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas del pacto a Israel en lo concerniente a la tierra de Canaán. La victoria de la conquista se presenta como acto de redención de Dios para Israel y sus actos de justicia sobre una demanda cultural cananea. Se debe considerar la violencia del libro desde esta perspectiva. Un pueblo configurado en la inmoralidad y en la crueldad generalizada. Entonces hablamos de un tema que se llama anatema, o el término hebreo jerem. Era aquella cosa, objeto, ciudad o práctica contraria a la voluntad de Dios. Y por lo tanto Dios en su soberanía ejecutaba u ordenaba la eliminación para evitar la propagación de la inmoralidad. Entonces, el libro de Josué es un libro que en el que se da muchísima violencia, y podríamos tratar de pronto de considerar un genocidio, pero prácticamente, bueno, lo dijimos al principio, no se erradicaron, no se sacaron a todas las personas, a todos los cananeos. Quedaron algunos pueblos cananeos allí en el territorio. Eso Dios lo quiso hacer para que el pueblo pudiese tener cuidado también de ellos, de no mezclarse, porque si se mezclaban con ellos, ellos iban a tomar posesión de ese pueblo.
los iban a sacar del territorio. Ahora hablemos de la teología de Josué. En la concepción, es la concepción de que el dueño de la tierra es Dios. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Dios es el dueño de la tierra y Él es quien la concede a Israel. Tiene su correlación con la divinidad. Se reserva entonces Dios el derecho de entregarla o de quitarla en el momento que Él considere necesario. También la advertencia de los profetas que no fueran escuchadas se harían realidad. La advertencia de los profetas que no fuesen escuchadas y tomadas en cuenta por los israelitas iban a ser ejecutadas por Dios. Y por último, la función específica de Josué es confirmar la promesa de la tierra a los patriarcas, confirmar que eso fue convertido en realidad. Dios cumplió. Finalmente, hay un mensaje de parte de Dios a través de ese libro. Para todos los cristianos, Moisés representa la ley y Josué representa a Cristo. Solo Cristo puede introducirnos a nuestra heredad. Como dice la palabra, no es por obra para que nadie se gloríe. Josué da una imagen de Cristo que es el autor de nuestra salvación. Dios les continúe bendiciendo.